Entre las principales efemérides correspondientes a esta fecha, miércoles 2 de diciembre, muere un día como hoy en 1547 Hernán Cortés. Sus restos fueron llevados desde su fallecimiento hasta nuestro país por disposición testamentaria. Muchas gracias. Pocas veces la historia ha reportado que un solo hombre conquiste tan vasto territorio. Claro que hay otros conquistadores anteriores a él, con vastísimos imperios, pero Hernán Cortés estaba decidido, con inteligencia, con intuición militar, sin más apoyo que su mente y diplomacia, logró en 2 años reducir al dominio español el esplendoroso imperio azteca, poblado según estimaciones por unos 15 millones de habitantes. En cierto momento se vio obligado a abandonar Tenochtitlán en la llamada Noche Triste, en la que su ejército resultó diezmado. Refugiado en Tlaxcala, siguió luchando contra los aztecas, ahora bajo el mando de Cuauhtémoc, a los que venció en la batalla de Otumba y finalmente cercó y tomó Tenochtitlán. Destruida la capital, construyó en el mismo lugar la ciudad española de México. Lo curioso, y siempre me ha llamado la atención, es la poca estima que se le tiene en España. Es un asterisco en los libros de historia, una ignorancia absoluta de qué hizo, o quién fue, o dónde está. Yo creo que el problema fue que los mismos españoles no aprovecharon la riqueza monstruosa, porque todo lo dilapidaron, y los que se enriquecieron fueron Francia, Italia y otras naciones, sí, en donde se gastaron tan pingües ganancias. Sí, se durmieron en sus laureles totalmente. El siglo XVII echaron la flojera a los reyes, la monarquía, gastaron a manos llenas porque salió de aquí muchísima plata y oro, y la dilapidaron en las guerras y se metían en asuntos y en la corte, sí, no supieron. Creo que lo más rescatable de esa época en España fue la época de oro en términos de las letras. Claro. Pero fuera de ahí, fueron muy mal los Austrias. Sí, es un desierto España gracias a esa época. Y ayer España es un asterisco Cortés, pero aquí es muy detestado, muy detestado. Sigue siendo como el villano de la historia. Hay defensores también a ultranza entre los hispanistas, que hay mucho en el ámbito de los historiadores, sobre todo de hace unos 20, 30 años, había muchos historiadores hispanistas y sí lo ensalzaban, ¿no? Decían, él trae la cultura a México, el burro fue el liberador del indio que tenía que cargar en sus espaldas y así, varias cosas, ¿no? Pero claro, pues trajo enfermedades y trajo una serie de tiranos locales que acabaron con la población del país. Como todo proceso de conquista, claro. Eran carcelarios. Eran aventureros que estaban dispuestos a jugársela porque eso hacían, y la promesa era de riqueza, territorio, poder. Pero él era abogado. Esclavos. Su primo Pizarro no sabía leer. Era un palurdo. Pero Cortés era un grado menos que abogado. Sí, estudió en Salamanca. Bachiller. Pero además lo interesante es que Cortés, sobre todo ese instinto político, diplomático, porque si él no hace alianzas con los pueblos vecinos a Tenochtitlán, es imposible que hubiera ganado.
A lo más que llegaron a tener los españoles en ese proceso de 1519 al 21 fueron 1,200 soldados españoles. Era imposible que derrotaran a los 150,000 que vivían en Tenochtitlan, que además era un pueblo guerrero por naturaleza. Lo interesante es cómo fue haciendo alianzas con Tlaxcala y con pueblos que ya estaban hasta la coronilla de los aztecas. Los aztecas entonces, yo lo he dicho alguna vez, era el PRI de ahora. Todo el mundo lo detestaba. Necesitaban deshacerse del yugo, los tributos, las guerras floridas, todo eso que imponían los aztecas. Y sí, pues la conquista se hicieron con 1,200, 1,300 españoles y cerca de 100,000 aliados indígenas. Y así les fue. Y así les fue. Después se les volteó el chirrión por el palito. Les duró muy poco a los tlaxcaltecas el privilegio de montar a caballo, de mantener sus apellidos, una serie de concesiones que se les dieron. Pero un siglo después ya no existía eso.